Qué bueno es estar en la casa del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor. Y yo sé que Dios nos va a hablar a través de las Escrituras. En el libro de los Hechos, capítulo 12, vamos a estudiar la palabra del Señor. Y en Dios siempre hay victoria, en Dios siempre hay triunfo. En Él siempre vamos a ver los sueños cumplidos, hechos realidad. Mientras estábamos cantando esas poderosas alabanzas, el Señor me traía a memoria cómo la madre de Jabes le había desgraciado la vida poniéndole Jabes, poniéndole dolor, y lo había maldecido con un nombre que traía solo circunstancias negativas. Sin embargo, Dios hizo un cambio de manos, como les enseñaba un día de esto, y cuando Jabes invocó al Dios de Israel, Jabes le dijo al Señor: si tú me bendijeras, oh Señor, si tú me bendijeras y ensancharas mi territorio y me dieras bendición y me libraras del mal para que no me dañe. Pero lo maravilloso de esto es a quién invocó Jabes, de quién buscó ayuda, de quién buscó socorro. Es tan maravilloso que dice: e invocó Jabes al Dios de Israel. Y cuando él hizo esa oración, dice la Escritura que Jabes de dolor pasó a tranquilidad. Y no solo pasó a tranquilidad, sino que dice la Escritura que Dios le otorgó lo que pidió. ¿Qué hizo Dios? Le otorgó lo que pidió. ¿Podrá Dios otorgarte lo que necesitas? Le otorgó Dios lo que pidió. Dios se lo otorgó. Pero lo que yo quiero hablarles hoy, el secreto es: ¿a quién invocó Jabes? Al Dios de Israel. Y algo muy importante es que los judíos lo tenían y lo tienen muy claro: es que el Dios de Israel sí responde. El Dios de Israel sí responde. Anoche estaba leyendo la Escritura, o más bien hoy en la madrugada, mientras tenía mi tiempo con Dios. Y mientras leía la Escritura, voy por el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Y es maravilloso cuando el profeta Elías llega y se presenta donde Acab y le dice al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal es Dios, seguidle. Pero algo maravilloso que él dijo: el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. El Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Y había una escasez de agua impresionante. Había una escasez de agua terrible. Pero el profeta Elías se atreve a desafiar la sequía y le dice al pueblo: primero, no, ustedes saben, los profetas de Baal clamaron a su Dios Baal, pero cuando está presente el Dios de Israel, Baal no va a llegar. Cuando está presente el Dios de Israel, no va a llegar la brujería, la hechicería, el ocultismo, no se va a presentar cuando el Dios de Israel está presente. Y me impresionaba. Yo lo he leído ya, les he dicho a ustedes que ya son 32 veces de vuelta en la Escritura. Pero cada vez que yo leo eso, como el profeta desafía los tiempos y le dice: echen agua. Y cómo iban a estar desperdiciando el agua si no había. Pero el profeta le dice: echen agua y vuélvanlo a hacer otra vez. Y no le bastó, y él dice: vuélvanle a echar otra vez, hasta que el agua corría. Entonces el profeta estaba anticipándose, sabiendo que el Dios de Israel le iba a responder. Vamos, diga: el Dios de Israel responde. Que le iba a responder. Entonces yo me ponía a pensar un poco en la carne y yo decía: ¿qué hubiera pasado si este hombre hace ese charcal y no pasa nada? ¿Qué hubiera sucedido si él desperdicia el agua? Si él arriesga el agua que había, el poca agua que había, y no pasa nada.
Pero él sabía a quién se atenía. Él sabía que el Dios de Israel responde. El Dios de Israel responde. Vamos, diga, el Dios de Israel responde. Amén. Y era contrapronóstico, ¿no? Era contrapronóstico, pero él dijo: el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Y Elías hizo una oración tan sencilla que él solo dijo: oh Jehová, haz volver, vuelve tu corazón a este pueblo y haz que el corazón de ellos se vuelva a ti. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme. ¿Cuánto se dilataría él haciendo esa oración? ¿Cuántos minutos se tomaría? Porque no se tomó horas. Y la escritura dice que cuando el profeta dijo: respóndeme, oh Jehová, respóndeme, inmediatamente cayó del cielo el fuego y quemó los bueyes, quemó la leña, quemó las piedras y lamió el agua, y eso quedó completamente. ¿Y cuál fue la expresión del pueblo? Jehová es el Dios. Jehová es el Dios, porque el Dios de Israel sí responde. Sí responde. No importa el pronóstico, no importa el diagnóstico que haya dado el médico, no importa el país, no importa el barrio, no importa el estatus social, no importa. El Dios de Israel responde. Y de eso es que les quiero hablar hoy. Y a veces sucede, ¿no?, que estamos clamando, cada uno de nosotros tenemos peticiones en el altar. Cada uno de nosotros hemos subido delante de Jehová y hemos puesto solicitudes delante del altar. Pero nosotros estaremos viendo como vio Elías, sabiendo que lo tenemos que arriesgar todo y que él va a responder. Y hay un hombre en la Biblia que yo quiero que nos vayamos al libro de Hechos, capítulo 12, Hechos 12, en el verso 6, Hechos capítulo 12, verso 6, vamos a oír, entender, guardar y practicar lo que el Padre Celestial nos va a hablar. Dice el verso 6: Pedro es librado de la cárcel, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual, ojo y oído, se les abrió por sí misma. Vamos, diga, las puertas se van a abrir sin que las toque. Amén. Las puertas se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Y mira qué tremendo, Pedro parece que era sonámbulo. Entonces Pedro, volviendo en sí, imagínense todo lo que pasó: el resplandor del ángel, se cayeron las cadenas, pasaron dos puertas, la otra se abre, y hasta entonces, en el verso 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ya le voy a explicar qué esperaban para Pedro. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos chismeando. ¿Qué estaban haciendo? Estaban reunidos orando. Vamos, diga, estaban orando. Estaban reunidos orando. Ya les explico qué estaban pidiendo.
Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Y el hombre apresurado, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, gloria a Dios que nos respondió. ¿Qué le dijeron? Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Así te vas a quedar tú cuando veas todo lo que Dios va a hacer a tu favor. Wow, vas a decir, Dios es real. Pero él, haciéndoles con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Mira qué maravilloso. Digo una vez más, Dios responde. Dios responde. Mira qué tremendo. El apóstol Pedro, ¿por qué lo encarcelaron? ¿Por qué lo habían metido preso? Por predicar la palabra, por hacer milagros, por manifestar señales, prodigios y maravillas, por manifestar el reino de Dios. Lo persiguieron y llegó un momento, ¿no?, que al hombre lo agarran y lo meten en la cárcel. Todo por hacer la voluntad de Dios, todo por hacer lo que era correcto. Al hombre lo llevan y lo encarcelan. Pero yo quiero que usted observe esto. ¿Qué sería lo que el apóstol Pedro estaba pidiendo dentro de la cárcel? ¿Cuál sería la oración de Pedro estando en la cárcel? Que lo sacaran. Que lo sacaran. Señor, sácame de este encierro, no permitas que me pongan las manos. ¿Y sabe usted qué era lo que Herodes quería hacer con Pedro? Él quería congraciarse. El objetivo de Herodes era matarlo. Al día siguiente a Pedro lo iban a llevar a la guillotina, o lo iban a crucificar, o lo iban a ahorcar, o lo iban a quemar. No importa de qué manera iba a morir, pero a Pedro le iban a pasar la cuenta. Ya lo tenían encerrado, ya lo tenían encadenado, y sin duda Pedro la tenía encima. El asunto es que la muerte debe de haberle estado haciendo burlas a Pedro. La muerte debe de haberlo estado sofocando. Hoy te matan, hoy te matan, hoy te matan. Pero Pedro, bueno, yo tengo que decirle esto. Vamos, diga, había una sentencia de muerte. Dígalo con ganas, había una sentencia de muerte. Era inevitable. Herodes no era un canciller, un embajador, el alcaide de la cárcel. Era el mero Herodes el que había dado orden: a ese hombre me lo custodian porque me lo voy a echar, lo voy a matar. Y había una sentencia inevitable. La muerte era inevitable. Pero cuando a ti no te toca, te puedes caer de un avión, te puedes pasar por en medio de un montón de cocodrilos, te pueden echar a un pozo de serpientes. Pero cuando a ti no te toca, ni que andes aglomerado. Cuando no te toca, no te toca. Era inevitable, humanamente era inevitable. Los discípulos hasta estaban encerrados, estaban orando, ninguno andaba en la calle, estaban pidiendo por Pedro. Pero Pedro tenía una sentencia. Pero cuando a ti
Dios tiene un propósito, tiene un plan y tienes una misión que cumplir. No importa quién se levante contra ti, quién te persiga, quién te apedree, quién te critique, no importa. Dios te va a librar. Dios te va a librar. Usted sabe quién era Herodes. Herodes era el que le temblaba a todo mundo. Herodes era imponente, todo mundo le tenía miedo y se congraciaban con el hombre. Le llevaban uvas y manzanas porque era peligroso. Y él había dado orden: a Pedro me lo amarran bien. Y es más, para que este hombre no se escape, pónganmele, no solo me lo encadenen al cepo, este hombre pónganmele un guardia a cada lado y me lo encadenan, porque mañana me lo echo. Pero Dios tenía planes para Pedro. Dios tiene planes para ti. Dios tiene planes para ti. ¿Cuántos deben de haber dicho: hasta allí llegó Pedrito? Y no eres el que, mira algo, como decía allá mira en Pentecostés, que Saramanda aquí, Saramanda allá. ¿Y a dónde quedaron las lenguas que hablaba? ¿Y a dónde quedaron las resurrecciones que hizo? ¿Y a dónde quedaron los paralíticos que levantó? ¿A dónde están los milagros? Muchos deben de haber estado alegres que Pedro era menos, pero Dios tenía planes. Dios tenía planes. Pero lo que yo lo quiero llevar es a esto. Pedro estaba clamando: Señor, no me entregues en manos no permitas que Herodes logre su propósito conmigo. Señor, sácame de este lugar, te lo suplico. Pidió tanto que el hombre llegó un momento que: Padre, en el nombre de Jesús, mira, sácame, Padre. Y tú sabes que se quedó dormido. Pero de repente el Padre dio la orden. El Padre dio la orden. No Herodes, no Herodes, el Padre. ¿Cuánta gente le debe haber dicho: mandale una carta a Herodes, mandale una solicitud, pedí una prórroga? No, él mandó la carta directa. Y el Padre respondió y le dice a uno de los ángeles: hey, tú que estás más cerca, andá, sacame ese hombre de ahí. Y descendió el ángel por orden directa del cielo. Por orden directa del cielo descendió el ángel y le dijo: andá, sacámelo de esa circunstancia, andá, sacámelo de esa cama de hospital, andá, sacámelo de esa celda, andá, sacámelo de esa casa que tienes muy pequeña, métemelo en una más grande, andá, sacámelo de ese carro y dámele uno mejor, andá, sacámelo de esa deuda y cancelámele ese asunto. Vamos, diga: Dios da la orden. Basta con que Él dé la orden. Basta con que Él dé la orden. Es hermoso cuando Él da la orden. Y llega el ángel y Pedro estaba pidiendo que Dios lo sacara. Esa era la petición de Pedro: sácame de aquí, déjame seguir predicando, déjame seguir haciendo. Y cuando llega el ángel, inmediatamente pasa algo extraordinario. ¿Será que se reventaron las cadenas? ¿Será que es que esas cadenas se reventaron? Ojo y oído con lo que sucedió. Estaba tan custodiado el hombre que estaba un soldado a cada lado y lo tenían encadenado. ¿Usted cree que eran cadenitas de esas pequeñas? No, con grillo. Y Pedro encadenado a uno a cada lado. Pero cuando llegó el ángel, simplemente a las cadenas sabían que tenían que abrirse. Las cadenas se tenían que abrir. Se abrieron las cadenas. ¿Y cómo fue el sueño que el Padre le puso a esos soldados que ni cuenta se dieron? Yo no sé si los dejó encadenados a la orilla del catre. Ni cuenta se dieron. Pero Pedro sale. Lo que yo quiero que usted observe es esto: Pedro está clamando por un milagro. Pedro estaba clamando porque se resolviera la situación. Pero cuando sucede, Pedro no lo podía creer. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Estamos clamando, doblamos rodillas, nos postramos, nos acostamos boca abajo, nos acostamos boca arriba, nos sentamos y estamos clamando.
Pero a veces el Señor nos toca la costilla y nos dice: yo lo voy a resolver. Pero queremos, estamos pidiendo, pero muchas veces no entendemos que Él sí responde. Nosotros cuando clamamos, nosotros cuando oramos, nosotros deberíamos de levantarnos como se levantó Ana. Deberíamos de levantarnos como se levantó Ana. Dice la Escritura que ella se levantó y no estuvo más triste. Fue y comió, hizo sus chicharrones con frijoles fritos y cuajadita fresca de donde Ariel, con tortilla tostada. Y la mujer comió y no estuvo más triste, porque sabía a quién le había pedido. Usted tiene que saber a quién le está pidiendo. No es de palo, no es de yeso. Él tiene ojos y ve, tiene oídos y oye, tiene manos y palpa, tiene boca y habla. Él sí responde. Sí responde. Y Pedro no, todavía está pidiendo el milagro, y Pedro todavía no se da cuenta que ya Él le había respondido. Cuando tú le clamas a Él, tienes que saber que Él te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El problema es que a veces clamamos, pero Señor, yo te pido, pero ¿será? Señor, es que yo quiero que hagas este milagro y ¿será? ¿Cuántos de ustedes tienen solicitudes en el altar? Tenemos solicitudes en el altar y Él las está leyendo, Él las está escuchando. Pero tenemos que saber que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que estar claros de a qué Dios le estamos sirviendo. Pedro sabía, había visto milagros y mire, peligrosísimo el encierro. Por eso a Satanás le conviene el encierro, porque cuando hay encierro, Juan el Bautista dijo: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Elías, encuevado, dijo: tengo miedo. Y Pedro estando allí, si Pedro sigue allí en la cárcel, a lo mejor se llamaba, pero Pedro, Dios dice: lo tengo que sacar de allí. Y se reventaron las cadenas. Pero Pedro estaba pidiendo algo que no lo esperaba. Eso es tremendo. No lo esperaba. Porque si lo hubiera esperado, ni siquiera se duerme, porque él hubiera dicho: esta noche me vienen a sacar de aquí. Pedro se durmió. No lo esperaba. Tú tienes que esperarlo. Tú tienes que esperarlo y decir: ya clamé, ya hablé, hoy sucede. ¿Cómo? No me pregunten, va a suceder. Imagínense Elías, que de repente no se despertaba y hallaba la torta allí, y Elías diciendo: ¿y esto? ¿Y estará bueno? No, ¿quién botaría esto aquí? No, Elías comía, bebía el arroz y se volvía a dormir. Él ya sabía quién había hecho la provisión, que no necesita efectivo para prosperarte. Es tremendo, es poderoso, es real. Y Pedro no recibe la respuesta de lo que estaba pidiendo. Tú vas a recibir la respuesta de lo que estás pidiendo, porque no le estás clamando a ningún mortal ni a ningún terrenal, le estás clamando al celestial, al que todo lo puede. Porque nada hay imposible para Dios. Es tremendo. O sea, él le estaba pidiendo y llega el ángel y dice: ey, Pedro, vámonos. Y Pedro sale, agarra tu manto, cúbrete y sal. Y Pedro hasta qué momento se da cuenta que estaba siendo liberado. Cayeron las cadenas y Pedro sale. Se abre la primera puerta y sale. Se abre la segunda y Pedro todavía va. Y miren, no lo despertó el resplandor del ángel. O sea, porque entró el ángel y aquello se debe de haber iluminado. Se caen las cadenas y todavía lo toca, ¿no? Mira lo que dice el verso 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, o sea, Pedro le despertó diciendo: levántate pronto.
y las cadenas se le cayeron de las manos. No se despertó con la luz, no se despertó con el ruido de las cadenas. Luego le dice: cíñate y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro agarra el manto, se lo pone y sigue. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Y hasta entonces, ¿cuántos obstáculos pasó? El resplandor del ángel no lo despertó, las cadenas no lo despertaron, la puerta y todavía pasó por donde estaban los guardias, no lo vieron pasar. Y esos estaban haciendo posta, los que estaban ahí estaban custodiando, o sea, no eran los que estaban durmiendo con él, eran los que estaban cuidando la puerta. Pero Pedro no se da cuenta. Pero ¿sabe qué me sorprende? Que llega un momento que Pedro dice: fue el Padre el que me sacó. Porque no vas a deberle el favor a nadie, vas a poder decir: fue el Padre el que me sacó, fue el Padre el que me prosperó, fue el Padre el que me bendijo, fue el Padre el que me liberó, fue el Padre el que me dio todo. Fue el Padre. Amén. Y sale, pero me sorprende todavía lo otro. ¿Qué estaba clamando la iglesia en casa de María? ¿Qué estaban orando? ¿Qué estaban ellos pidiendo? Todos a una estaban: Padre, crea circunstancias, crea medios, haz que Pedro salga de la cárcel. Libéralo, Señor. Sácalo. Tráelo. No permitas que le pongan una mano encima. Señor, tráelo. Qué importante es tener una familia. Qué importante, apóstol, tener una familia que clame por uno. Qué importante que haya alguien que esté allí. La iglesia estaba orando: Padre, que no le pase nada, Padre, que pueda salir. Y ellos estaban orando: sácalo de allí, sácalo de allí. Le mandaron los fax al cielo: sácalo, Padre, glorifícate. Unánime, sí, pidiendo y clamando. Y Dios respondió. Vamos, diga: Dios respondió. Te va a responder. Te va a responder. Te va a responder. Pero lo que me sorprende, mire, a mí me sorprende cuando llega Pedro y entra. Y dice que ellos están allí reunidos y Pedro: ¡ey! ¡Abran la puerta! Y dice la escritura que viene Rode, y Rode se asoma: es Pedro, y se va. De la emoción dice que no abre la puerta. Y llega y les dice: muchachos, allá está Pedro afuera. Y yo fui oído que ellos deben de haber estado: Padre, y te pedimos que lo liberes en el nombre de Jesús. Amén. Allá está afuera. Estás loca. Así le dijeron, ¿verdad? Estás loca. Y debe de ser así. Ellos estaban, ¿no? Y terminando de orar, porque dice que estaban orando, y ella llega y les dice: allá está afuera, ya no sigan orando, allá está afuera. Estás loca. No, en serio, él está allá afuera. La miraron tan convencida que le dijeron: pues debe ser su ángel. No, es que dice Dios que para ti tiene preparado esto. Y quieren. Estás loca. Pero mire, si usted clama, tiene que saber que Él responde. No importa la circunstancia, no importa los medios, no importa dónde esté, de ahí el Padre lo va a levantar. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Usted sabe que Job, lo único que le llevaron a Job fue algo de plata y algo de oro. El hombre lo agarró y ahí nomás recuperó al doble todo lo que tenía. ¿Qué pasaría
Después con los amigos de Job, los que llegaron solos, no, es que vos abriste puerta, no, es que vos le encavaste, no, y que vos aquí, que vos allá. Qué tremendo. Dios responde, vamos, diga, Dios responde. Dios responde. Dios responde. El problema nuestro es que a veces estamos pidiendo y nosotros, ¿será? ¿Y irá a suceder? ¿Y irá a ocurrir? ¿Quién sabe? Es hermoso cuando usted se prepara para lo que está pidiendo. Usted tiene que preparar. En una ocasión yo les decía, hay que preparar lugar. Hay que preparar lugar para poner lo que está pidiendo. Hay que preparar lugar. Hay que preparar lugar. Eso es así. Una sequía terrible. Terrible. Y era aquello, ¿no? Y les dice el pastor, mañana todo mundo se viene temprano, vamos a ayunar y vamos a orar para que la sequía se vaya y Dios mande la lluvia. Y todo mundo se viene listo, ayuno y oración, porque vamos a orar mañana para que venga la lluvia. Y todo mundo llegó, ¿no? Pero llegó una niña allí como Sofía, con botadiules, con sombría y con capote. Y el pastor fue el primero que le dijo, Chubina, te vas a ahogar semejante solazo. ¿Y qué es eso? ¿Y por qué te veniste así? Todo el mundo con ropa de verano. Y ella con botadiules, con capote y con sombría. Y le dicen, ¿qué es eso? ¿Te vas a ahogar? Y él le dijo, no, vamos a orar por lluvia. Yo no me voy a enlodar ni me voy a mojar. Yo vine preparada. Señor, quiero que me des el carro del año. Señor, quiero ese carro. Es que es esa camioneta. Es que helicóptero no creo que pida, pero Señor, dame ese carro. Dame ese carro. ¿Ya tienes licencia? ¿Ya fuiste a la escuela de manejo? Señor, mi casa la quiero así, la quiero así y todo. ¿Y Dios qué? Te mando a hacer el diseño. Te mando a hacer el plano. No, Señor, así es que la quiero. Aquí está. Así, Señor. Escribe la visión en tablas para que el que lea. ¿Se acuerdan de Ezequías, no? Aquí está. Señor, mira lo que me mandaron a decir. Aquí están las cartas. Me mandaron a decir esto. ¿Cómo te estás preparando para lo que estás pidiendo? ¿Cómo te estás preparando para lo que estás pidiendo? O sea, usted está clamando, pero ¿cómo se está preparando? ¿Cómo se está preparando para lo que está pidiendo? ¿Cómo? ¿Cómo se está preparando? Está pidiendo un niño, ya compró la cuna. Está pidiendo un terreno, ya lo fui a ver, ya cotizó. Es que hay que prepararse. No sé cuántas veces yo he testificado, pero no puedo callar ni dejar de decir lo que he visto. Digo, ¿cuánto? O sea, cuando íbamos a hacer el templo, Daniel es uno de los testigos, la magistrada es una de los testigos y no sé quién más estaban ahí cuando les dijimos, vamos a construir a todo costo. Y había gente, apóstol, que me decía, ¿por qué no lo hacemos con plástico negro? ¿Y por qué no lo hacemos de tabla costonera? ¿Y por qué no lo hacemos enmayado, como que éramos granja, gallina? ¿Y por qué no hacemos algo medio? No lo vamos a construir. Pagando $200 de alquiler del garaje. Creo que eran 500 del terreno. Y había que dar quincenal 1,700 del quincenal para el pago de construcción. Usted se tiene que preparar. Los dos granjeros estaban pidiéndole a Dios que mandara lluvia. Uno vino y sembró la tierra y preparó y aró la tierra y echó semilla. El otro le dijo, vas a desperdiciar eso. Primero esperemos que llueva. Y él le dice, ¿y por qué estás haciendo eso? Es que me estoy preparando para la lluvia.
Cuando clamamos, Dios responde. Cuando clamamos, Dios responde. Cuando clamamos, Dios responde. O sea, pero yo ya me tengo que ver libre. Yo ya me tengo que ver que ya lo hice. Que ya está hecho eso. Por lo menos tengo que tener la proforma. Por lo menos tengo que tener ya listo todo. Esto de lo otro. Quiero poner un negocio, pastor. ¿Y de qué? No sé, lo que salga. ¿Alguien me está entendiendo? No hagamos lo de... Mire, la iglesia estaba clamando y cuando pasa el milagro, a veces así sucede. O sea, se está clamando y está esperando. Como que no, para que no suceda. Leía un testimonio en el ejército a un muchacho lo agarran y le dicen: a ver, vos que tanto que hablas de ese tu Dios, queremos que nos demuestres. Ellos sabían que él no sabía conducir, no sabía manejar. Y le dicen: a ver, demostranos que tu Dios existe. Y se sacan la llave y le dicen: toma, queremos que agarres ese jeep, da la vuelta y parquealo de retroceso ahí donde están los otros jeep. Y solo había el parqueo. Y él les dice: no, yo no sé manejar. No, yo no sé. Queremos que nos enseñes de ese Dios que tanto hablas. Demostralo. Y viene él y dice: pero no sé manejar. Tu Dios no te puede enseñar. Pasan allá. Y se va. Se sube al jeep y lo enciende. Y comienza él y va a dar la vuelta. Y le dice: Señor, que lo pueda parquear bien. Padre, yo te pido que no choque a ojos cerrados, Señor. Y lo parquea a la perfección. Y cuando él se baja riéndose. Porque después que clamamos tenemos que levantarnos riendo. Después que nos arrodillamos tenemos que levantarnos riendo. Y él se baja riendo y haciéndole a la llave. Pero los mira a todos ellos de rodillas y llorando. Y les dice: ¿qué les pasó? No, le dice: si para Dios es sencillo. Y viene y le dice él: yo les dije que mi Dios responde. No, le dice: no estamos sorprendidos porque manejaste el jeep. Vení, le dice, estamos sorprendidos por esto. Y cuando le abren la capota, el vehículo no tenía motor. A los que creen en mí, las obras que yo hago, ellos las harán también. Y aún mayores harán, porque voy al Padre. El apóstol Morris Cerulo contó que se fue sin combustible, que no le quisieron vender y dijeron que él venía aquí de la CIA, que no sé qué cosa. Y el hombre oró a Dios por gasolina celestial, por combustible celestial. Y se fueron, creo que hasta Honduras. Hasta Honduras. Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente ora por ese chimbo de gas y duraba un mes y le dura 2. Bueno, sin cocinar a cualquiera, pero cocinando. Yo no sé si le ha pasado que usted de repente dice: ya no tengo, y Dios lo rellena. Porque Dios responde. El problema es que nosotros a veces pedimos y pensamos que es por nuestra condición, que es por nuestra economía, que es porque nos limitamos y reducimos a Dios a nuestros ingresos. Pero no tiene que ser así. Cuando tú clamas tienes que saber que Él responde. Él responde. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu petición? Usted puede hacer una proforma, usted puede hacer allí una cancelación por este medio. Hago constar de que ya usted no tiene ya ningún compromiso con nuestro banco, firmo y ratifico y no sé. Entonces usted hoy se va a ir y usted va a escribir cuánto es el monto, cuánto es lo que cuesta, cuánto es, qué es lo que usted necesita. Escríbalo, ratifíquelo y póngalo allí. ¿Alguien me está entendiendo? Dios responde. Dios responde. Dios responde. Dios responde.
Dios responde, y tú eres su hijo y tu padre te ama. Él responde. Así que no importa cuál es tu petición. Miren lo que hizo el juez injusto. ¿Acaso dice no le hará justicia a vuestro Padre Celestial a vosotros que clamáis a Él? Así que es importante que cuando usted, cada vez que usted ore, cada vez que usted clame, cada vez que usted venga delante de Él, usted sepa que es su hijo y usted diga, eso está hecho. Por imposible y por difícil que parezca, eso está hecho. En el nombre de Jesús, eso está hecho. Está hecho, está hecho, está hecho, está hecho, está hecho. Está hecho en el nombre de Jesús. Está hecho. En el nombre de Jesús. Está hecho. Amén. Está hecho. Vamos, denle la mano a alguien y dígale, está hecho. Está hecho. Está hecho. Está hecho. En el nombre de Jesús.